¿Qué tal, mis amigos? Una vez más grabándote un video para ti. Espero que te sirva. Bueno, ¿de qué voy a hablar ahora? Voy a hablar de un autor que yo creo que muchos conocen. Quienes no lo conozcan, pues se lo presento, ¿no? Se llama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es uno de estos autores de literatura, de finanzas. No considero que sea un libro de autoayuda porque siempre quieren como encapsular el tema de la autoayuda con el tema de las finanzas. Y yo creo que si bien van un poquito ligados, no es lo mismo. Robert Kiyosaki más que nada es alguien que te muestra el panorama del capitalismo como tal, cómo es que funciona el capitalismo y cómo es que tú le puedes sacar partido al capitalismo. O sea, es un autor que refleja cosas que son muy ciertas, que yo creo que cualquier persona con razonamiento crítico puede decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice. Porque desgraciadamente habremos en ocasiones que hablamos sin tener ningún fundamento, como la gente que critica el marxismo sin ni siquiera saber qué es el marxismo o qué es el comunismo. Ni siquiera han leído el manifiesto comunista, por lo menos que lean esa sencilla lectura y se ponen a criticar. Bueno, nos ponemos a criticar. Y lo mismo pasa con los fundamentos del capitalismo y lo mismo pasa con este tipo de autores en donde sale un autor que es un vendehumo, que sí, porque sí hay varios que realmente luego hablan nada más con pura motivación, pero no te dan una metodología de cómo lograrlo. Eh, y y pues bueno, echan a toda la gente que habla de finanzas, pues bueno, la quieren echar en el mismo saco, ¿no? Cuando pues bueno, hay gente que realmente considera que es verdad. Ahora, yo estoy de acuerdo con que este tipo de lectura, por ahí escuché a una persona que es muy famosa de YouTube, que luego critica este tipo de contenido, que dice que realmente para cambiar la situación económica mundial se debe de cambiar la estructura económica por dentro, o sea, el capitalismo como tal debería de cambiar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y con ese fundamento dijo, los consejos que a veces da este tipo de gurús, ¿sí? Porque él encapsula a la gente de finanzas en este tipo de gurús, sí, sí son consejos, pero que pueden ayudar a una cierta clase social, ¿sí? Que en el caso sería pues gente que gana alrededor de 20,000 pesos al mes o más, ¿sí? Que sí podría servirle este tipo de consejos como ahorrar, como consejos de invertir, etcétera, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que sí tiene un buen sueldo, pero termina la quincena o termina el mes con cero. Y siempre se justifican con que pues ves que hay muchos gastos, es que todo está más caro, etcétera. Y en cierto punto tienen razón, pero también hay muchos gastos como los llamados gastos hormiga, como los llamados gastos de que me voy a comprar un teléfono nuevo cuando realmente ni te alcanza, pero vas a comprarlo a crédito y te empiezas a endeudar y son deudas que ni siquiera hiciste el cálculo si realmente te va a alcanzar para pagarlo, terminas todo endeudado, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de consejos yo considero que sí sirven, por eso digo que este Robert no es un vendehumos, porque realmente en su literatura, por eso digo que hay que leer primero antes de criticar, considero que en su literatura viene de hecho explicado todos esos temas. O sea, él lo dice. El libro habla de un padre rico y un padre pobre. No es que Robert tuviera dos padres, sino que él creció con dos visiones de cómo ver las finanzas y de cómo manejar el dinero, que es la visión de su padre pobre, que era su padre biológico, y de su padre rico, que si no me olvido, ¿sí? Bueno, no, sí ya me olvidé, porque no recuerdo bien si era su tío, pero creo que sí era un familiar. Pero bueno, es otra persona que no es su padre biológico, pero que vio este Robert Kiyosaki, perdón, vio
que él repetía ciertos parámetros, incluso él empezó a dar ciertos consejos en donde él se dio cuenta que su padre rico hacía ciertas formas de pensar, ciertas acciones, ciertas decisiones, ciertos manejos del dinero, y veía que su padre rico cada vez era más rico y tenía libertad financiera y era ordenado y sabía cómo manejar su dinero. Y en cambio su padre pobre no era pobre realmente, porque en el libro viene él y lo especifica totalmente. O sea, él no está hablando de una persona con extrema pobreza. Yo creo que eso podría ser otro tema, ¿no? Podría ser otro tema, que estoy de acuerdo que ya el combatir la extrema pobreza ya tiene que ver con política, tiene que ver con una reorganización estructural económica que va mucho más profundo que un pensamiento vago como decir eres pobre porque quieres. Yo descarto totalmente esa ideología, esa forma de pensar, porque creo que esa sí es de vendehumos. Pero donde él incluso aclara, es que mi padre pobre no era pobre, pero yo lo coloco como pobre porque nunca tenía dinero, a pesar de que siempre, de que tenía un muy buen sueldo, un muy buen puesto y era muy capaz, siempre terminaba hasta el tope de deudas, siempre terminaba sin un quinto. Entonces este libro va dirigido a ese sector de la sociedad, porque sí existe, y no nada más en Norteamérica, ¿sí? Sino que aquí en Latinoamérica habremos muchos que luego actuamos de esa manera. ¿Sí? Entonces aquí Robert te da ciertos consejos de cómo poder estructurar ciertas conductas para que dejes tú de quedarte sin un quinto cada mes, aún teniendo los gastos del mundo, aún teniendo hijos, etcétera. Sí te da ciertos consejos que si eres disciplinado sí te pueden dar ciertos resultados. Incluso el mismo Robert en el libro no te dice como tal, no te da, ay, se me fue la palabra, no te da, no te da un indicativo como tal de decir, bueno, tú vas a ser millonario, ¿sí? Con los consejos que yo te doy. No, sino que él dice, si tú sigues estos consejos, yo te aseguro que vas a mejorar tus finanzas. Y ya dependerá de ti si incluso te vuelves millonario. Pero eso ya es, o sea, no es un tema como que diga, lee mi libro y te vas a volver millonario. No, simplemente él reúne bajo su práctica, bajo también su vida empresarial de cómo él fue creciendo, reúne ciertos datos en donde pues él codiándose también con gente que tenía dinero, pues se dio cuenta que eran parámetros que se repetían dentro de la sociedad. Y él habla de gente que gana su dinero lícitamente, porque también no deja descartado pues la gente que gana su dinero ilícitamente, pero él no se enfoca en ello. Todo lo menciona en el libro, o sea, no te lo estoy yo inventando, él lo aclara. ¿Y cuáles son los primeros puntos que Robert te muestra? Pues bueno, número uno, la mente, que si tú coges cualquier libro de finanzas, casi todos los libros de finanzas empiezan con que tienes que cambiar tu sistema de creencias. Tienes que dejar de ver las situaciones desde un estado de pobreza. Y yo creo que es un concepto muy importante, que está lejos de sentarte y meditar y nada más desear que sucedan las cosas y como por arte de magia van a suceder. No. O sea, tiene que ver con toda una ciencia que se llama programación lingüística, en donde tú no te permites decirte cosas malas a ti mismo. Cualquier psicólogo, cualquier incluso especialista, incluso actualmente ya los médicos saben lo importante de tener una actitud positiva. Incluso cuando uno está enfermo, el médico ya sabe, o sea, ya tienen la información, el médico, de que una persona que llega a un quirófano con una actitud positiva tiene más probabilidades de salir de ese quirófano a alguien que viene con una actitud pesimista. Incluso los mismos médicos, no nada más los psicólogos, los mismos médicos actualmente ya saben que ciertas enfermedades se derivan de las emociones. Entonces es una realidad, ¿sí? El que tú tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que ser más positivo, tienes que ver oportunidades, no tienes que ver fracasos, y todo eso viene aquí en el libro. Todo eso te lo muestra. Tiene un capítulo entero, Robert, que dedica nada más a el estar cambiando tus esquemas mentales.
Después vienen los consejos, también te explica cómo funciona el capital, con cuadrantes como el flujo de dinero, con otros diagramas de la rueda de la rata, ¿sí? Que son diagramas que te muestran la estructura de cómo funciona el capitalismo. Entonces Robert no se queda con un vendehumo porque te lo está estructurando y te lo está dando con evidencias. Él lo hace de una manera narrativa a través de su experiencia, pero también narra ciertos otros casos que te pueden arrojar datos de que hay algo de verdad, porque hay ciertas cosas que se están repitiendo constantemente y son ciertos parámetros iguales que están haciendo que personas pues tengan éxito en su actividad financiera. Te habla de la perseverancia, te habla de la importancia de ahorrar, te habla de la importancia de tener una deuda buena, de manejar de forma adecuada el crédito, de que si te vas a endeudar sea con otro tipo de dirección, lejos de nada más es que quiero el iPhone más caro y me voy a endeudar por no sé cuántos años con intereses, pero ahorita voy a dar un monto y me lo van a dar. Pero yo ya no hice ¿cómo decirlo? El cálculo de saber si realmente iba a pagar esa deuda. Y aparte el teléfono me salió más caro, habla de activos, habla de pasivos, habla de gastos hormiga, etcétera. O sea, el libro es muy extenso, ¿sí? O sea, de hecho esta es una versión que está resumida porque el libro... el primer libro pues es bastante grueso y aparte está también el de Retírate joven y rico, que también lo he leído, que alinea ya conceptos que en Padre Rico y Padre Pobre pues ya los había tratado, pero los aborda de una manera un poquito más más desmenuzada, más analítica, ¿no? Puede ser como un libro de repaso, más que nada. Aunque también puede ayudar a los lectores que lo lean por primera vez. Son conceptos que se repiten un poco. Pero bueno, son conceptos que incluso en cualquier literatura financiera pueden ayudarte bastante. Entonces, para mí, Robert Kiyosaki, para mí es el padre de este tipo de literatura. Bueno, junto con Napoleón Hill. Creo que a lo mejor Napoleón Hill pues, puede ser el padre más bien, porque incluso él fue antes. Y bueno, hay muchos otros autores de metafísica, etcétera, que pueden estar alineados a eso. Porque si bien Robert Kiyosaki no es metafísico como tal, pero sí menciona la metafísica. Una vez que mencionas tú la programación neurolingüística, estás mencionando ciertas cosas de metafísica. Como el método Silva, la maestra Connie Méndez, Napoleón Hill, Neville Goddard, y muchos otros autores que utilizan la neurolingüística, la neuroprogramación. Jacobo Greenberg, por ejemplo, con su teoría de la sinergia, es algo que se va repitiendo constantemente. Entonces por eso creo que Robert no es un vendehumos, creo que sí estructura bien lo que dice. Creo que si hay que criticar algo, pues primero hay que entenderlo y ya después puedes decir, no, ¿sabes qué? Es que tú no tienes fundamentos, o ¿sabes qué? Es interesante lo que tú dices. Para mí, un libro que debería de leer todo el mundo. Empezar con este tipo de libros si te quieres empapar de la literatura de finanzas. Recuerda, yo creo que hay que separar entre autoayuda y finanzas, que tampoco considero que la autoayuda sea un mal género. Yo creo que sí puede ayudar a la gente a encontrar sus virtudes. Sin embargo, como todo hay que seleccionar, sí, hay literatura que la verdad no es muy buena, pero hay ciertos géneros que es dependiendo también del autor. Yo creo que todos los géneros son buenos, pero pues claro que dependiendo del autor, dependiendo de los artistas, pues hay novelas malas, hay novelas buenas. Por ejemplo, en el caso de que si te gusta más la narrativa, hay cuentos malos, hay cuentos buenos, ¿sí? Si te gusta el escuchar historias de fantasía y todo este tipo de géneros, pues creo que tiene que ver con el autor. No creo que haya un género malo. Lo malo pues sería el autor. Entonces Robert Kiyosaki 100% recomendado. A mí me gusta mucho más la filosofía, la literatura y la historia para leer como un método de placentero,
pero educativo y de información 100%. Robert Kiyosaki. Empiecen con Padre Rico, Padre Pobre, para que vayan entendiendo los conceptos que él te muestra. Y es un libro, incluso es un autor, el cual tú puedes estar estudiando incluso en YouTube. Ponle ahí, Robert Kiyosaki. Kiyosaki, siempre le digo Kiyosaki, perdón. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Y te van a aparecer un montón de entrevistas, te van a aparecer videos de motivación, etcétera, donde él explica los conceptos del libro. Yo en mi caso, mientras leía el libro, ponía ciertos videos de sus conferencias y entendía mucho más los conceptos de su libro. Te lo recomiendo para que puedas cambiar ciertos parámetros de tu vida, mínimo para que sepas mover un poquito por ahí tus finanzas personales. No te voy a decir que vas a ser millonario, pero probablemente vas a encontrar una quincena con dinerito y vas a terminar el mes no a raya, sino holgadamente. Eso sí te lo puedo asegurar. Bye.